Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para ti que regresas una vez más a este canal, hoy te doy la bienvenida. En el video del día de hoy quiero compartir contigo una receta que por estos días está haciendo tendencia en las redes sociales. Se trata de las espirales de papa. Pues bien, yo quise adueñarme de esta preparación e intentarla en la freidora de aire y también probar si realmente funcionaba y traérselas a ustedes de una manera muy explicadita como a ustedes les gusta. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que descubras todos los detalles de esta preparación y también quedes tan sorprendido como yo. Para la preparación de esta receta vamos a necesitar 4 o 5 papas previamente cocinadas en agua con sal. Con ayuda de un pisapapas o un tenedor las vamos a aplastar hasta convertirlas en un puré. Luego vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla derretida, 1/4 de taza de crema de leche, un huevo, una cucharadita de polvo para hornear, tres cucharadas de miga de pan, tres cucharadas de harina de trigo, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de sal de ajo, una cucharada de orégano y sal al gusto. Esta mezcla la vamos a revolver muy bien. Recuerda que es sumamente importante que no dejes ningún grumo de papa en ella. Para el armado de estas galletitas de papa o papas en espiral yo me voy a ayudar de una manga pastelera. Si tú no tienes una de estas en casa, puedes utilizar perfectamente una bolsa plástica a la cual le vas a cortar una de las puntas, o no te preocupes que más adelante te voy a enseñar otra forma de hacer esta deliciosa preparación. Voy a poner parte de la mezcla en la manga pastelera, no la voy a poner toda para que sea mucho más fácil de manejar. Y sobre un papel encerado, papel pergamino, papel aluminio voy a empezar a armar mis galletitas de papa. La idea de utilizar este papel es facilitar luego el manejo de estas papas, ya que estas irán al congelador por un espacio de mínimo 15 minutos. Una vez listas las vamos a llevar al congelador y es tomando pequeñas cantidades del puré y depositándolo nuevamente sobre un papel. Estas también las vamos a llevar a refrigeración por espacio de 15 minutos. Ahora para la cocción de esta receta vamos a precalentar la freidora a 180 grados centígrados durante 5 minutos. Una vez lista vamos a poner sobre la rejilla o la sartén de la freidora sin necesidad de adicionar aceite cada una de las galletitas o espirales que hicimos con la papa. Y vamos a llevar a cocción a 180 grados centígrados, los mismos en los cuales precalentamos, por espacio de 15 minutos.
Yo te recomiendo que cada 5 minutos revises esta preparación y únicamente cuando haya transcurrido la mitad del tiempo gires las papas adentro de la freidora. De esta manera garantizarás que queden doradas y cocidas por todos lados. Una vez listas las vamos a retirar y vamos a cocinar la segunda forma de preparación. Estas también las vamos a poner directamente en la freidora sin absolutamente nada de aceite y las vamos a cocinar a los mismos 180 grados centígrados por espacio de 15 o 20 minutos. Esto dependerá de qué tan grande hiciste la preparación, ya que como no son tan delgadas como las espirales, les tomará un poco más de tiempo. Y listo, esto es todo en esta preparación. Te recomiendo disfrutar esta receta con un poco de salsa, crema o, por qué no, unas gotas de limón. Sí, la realidad es que esta receta es todo un éxito. Y como ustedes saben que la política en este canal es de hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedaron estas espirales, galletitas, croqueticas de papa. Aún no decido cómo se llama esta preparación. Oigan, qué cosa tan deliciosa, definitivamente espectacular, como diríamos aquí en Medellín. De verdad quiero que se animen a prepararla en casa. Esta receta parece muy complicada, pero ya se dieron cuenta de que es absolutamente fácil y muy deliciosa, se los puedo asegurar. Eso sí, recuerden este tip que les voy a dar a continuación. Si ustedes van a hacer las papitas en espiral utilizando una manga pastelera, tienen que garantizar que la mezcla de papa, ese puré que hicimos previamente, está completamente sin un solo grumito. Porque ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen un tronquito de papa, él se les va a atorar en la boquillita de la manga y no va a salir, se va a reventar posiblemente la manga. También si están utilizando una bolsita, como les dije que lo podían hacer, esta se puede reventar. Entonces, de verdad, si van a hacerlos de esta manera, por favor que esa masita, que esa mezclita esté completamente suavecita. Eso sí, por el contrario, si ustedes van a hacer las croqueticas, es decir, estas, ustedes no van a tener que perfeccionar tanto la masa. De hecho, si dejan uno que otro pedacito, va a estar muy rico dentro de la preparación. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te animes a preparar esta receta en casa. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartirlo con todos tus amigos, regalarme un super like y dejarme en tus comentarios qué tal te pareció esta preparación. No siendo más, me despido por el día de hoy y recuerda que esto es Do It Laura.